Así es, empezamos con la primera entrevista de esta mañana. Vamos a hacer referencia al debate en elecciones, debate de candidatos, no solamente para presidentes, se dice, sino también para todas las autoridades que se vayan a elegir. A partir de este proceso electoral, sabemos que estamos prontos a vivir un evento muy particular. Vamos a volver a llegar a las urnas con un evento que ha marcado la historia dentro de los procesos electorales en Bolivia. Por eso hemos invitado al doctor Israel Quino, quien es constitucionalista, porque ayer publicaba una columna muy interesante en un periódico de circulación nacional. Hacemos referencia al periódico El Deber, específicamente del debate. Se ha propuesto una ley de debates. Hay cierto sector que no quiere acoger ni aprobar la misma. ¿Por qué es saludable un debate? Una de las consultas que le vamos a hacer a nuestro entrevistado en esta mañana. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. María René, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Televisión Universitaria. Y aprovecho su visita para agradecer a los medios internacionales que la última vez que lo tuvimos han replicado nuestra conversación y han tomado en cuenta ciertas voces que se habían abordado dentro de toda esta coyuntura electoral. Así es, hubo una repercusión en medios de prensa, más de 50 medios internacionales, una declaración que producto de un análisis que realizamos acá en Televisión Universitaria y se ha replicado en varias agencias internacionales, ¿no? En instantes vamos a nosotros mostrarle también eso a través de nuestra red social. Hablemos de los debates. ¿Por qué es saludable el que se realice un debate? Tengo entendido que si hacemos un análisis internacional, muchísimos países toman en cuenta este proceso en elecciones. Así es, los últimos dos países en ingresar a la, si usted quiere, a la disposición legal obligatoria al debate presidencial son Argentina el año 2005 y República Dominicana el año 2016. Después todos los países cuando menos tienen una tradición democrática respecto al debate presidencial. Sin embargo, en Bolivia hasta antes de las elecciones del año 2005 sí se promovían debates presidenciales a partir de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Este último tiempo se ha conocido invitaciones de la CAINCO, también de la propia Confederación, que va a ser la última semana de abril, que lo está preveyendo agendar, pero creo yo que debe tener este escenario democrático, María René, un respaldo legal propio que sea un instituto del derecho electoral boliviano, que sea parte del propio sistema electoral en el cual los candidatos deban debatir ante el pueblo boliviano y considerar cuáles son las propuestas, qué tipo de preguntas se le hace a un candidato presidencial, cómo es que ellos dominan la política pública por la cual vayan a ejercer mando en el país y quiénes son los protagonistas de este debate. Entonces hay muchos elementos por los cuales considerarlos y que el camino no está cerrado. Si bien hubo una intención de un proyecto de ley que lo ha promovido la actual presidenta en transición, anteriormente un proyecto de ley que también emergió del propio movimiento socialismo en la Cámara de Diputados, si bien hubieron dos intenciones de proyecto normativo, el camino no está cerrado. Sí lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral a partir de este mismo calendario electoral que tiene, pero generar un escenario de debate en el cual conozcamos las propuestas de los candidatos más allá de los planes de gobierno que ya están colgados en la página web del órgano electoral. Estamos hablando de una normativa electoral. ¿Esta debe incluirse dentro del calendario electoral o debe ya incluirse dentro de la ley del régimen electoral, modificar la misma? Recordemos que hubo mucha polémica en las elecciones del 2019 cuando se adelantaban unas elecciones primarias. Pedían que esto vaya incorporándose en lo que iban los siguientes procesos, pero ha sido a decisión del entonces, el formato del Tribunal Electoral, quien había decidido se lleve adelante unas elecciones primarias. Ahora puede hacerlo también así el actual tribunal. Sí, en la región, Colombia, Brasil, Argentina, tienen una ley que obliga a los candidatos a debatir. Pero no estamos exentos de una medida, si se quiere, administrativa propia del Tribunal Supremo Electoral que convoque a un escenario de debate a los actuales candidatos. Hasta la anterior semana, María René, teníamos 8 alianzas políticas, las cuales estaban en carrera electoral. Hasta el pronunciamiento de ayer del Tribunal Supremo Electoral no estaría ya participando en la Acción Democrática Nacionalista por una serie de incumplimientos, pero además porque solo tenían postulando a candidaturas en senadores en 3 departamentos del país, es decir, que ni siquiera tenían a un militante en 2/3 partes de Bolivia. Entonces, por ello es que es importante generar este escenario de debate presidencial en el país y a partir de esto
conocer respecto a los candidatos cuáles son sus planes de gobierno. Si bien existe lamentablemente una premisa en política, que es que los candidatos o actualmente los actores políticos no tienen palabra, ¿cómo les vamos a creer sus programas de gobierno? De allí que es necesario que se confronten ideas, ¿no? Y en realidad un escenario de un debate electoral por un propio estudio científico en el sistema de bipartidista americano no genera un detrimento en la preferencia electoral, ¿no? Solamente en 3 escenarios: reafirma el voto, muy poca tendencia en el que uno cambie o no de voto, u otro que prefiera no participar, pero no cambie radicalmente el voto. Es un derecho del electorado el conocer las propuestas a través de un debate. Se dice, en los últimos años el expresidente Evo Morales aseguraba debatir con el pueblo. Esto era democrático, esto era constitucional, porque no se tenía una retroalimentación en el tema comunicacional. Entonces, ¿cómo entendemos este proceso comunicacional político dentro de un debate? Así es, las 3 formas de democracia que reconoce la Constitución en nuestro Estado. Existe una transversal a la democracia representativa, a la comunitaria y a la participativa, y es la democracia intercultural. Entonces, la democracia intercultural te permite interactuar, ¿no? Explicarle al pueblo un plan de gobierno, una política pública, pero además explicarle cuáles son los alcances de un programa de gobierno en función a la propuesta electoral que tenga un candidato. Estas elecciones van a ser muy particulares porque difícilmente un candidato va a lograr más del 50%. Es prácticamente por la probabilidad estadística electoral que ningún frente logre el 50% más 1. Es decir, que vamos a ir necesariamente a una segunda vuelta electoral, lo que implica tácitamente que estos partidos múltiples, si se quiere, en nuestra franja en la papeleta electoral, van a generar representaciones electorales legislativas minoritarias en la Asamblea, lo que, dicho de otra forma, es la próxima democracia pactada en el país, pero además la presencia de minorías en la Asamblea Legislativa. Va a haber gobernabilidad ejecutiva respecto al gobierno legal y constitucionalmente elegido, pero va a haber ingobernabilidad legislativa. Por eso es importante el debate, para saber que el elector, el pueblo boliviano, el soberano, que delega el poder el día del sufragio hacia los gobernantes, conozca qué le están ofreciendo para su programa de gobierno. Estamos muy próximos a unas elecciones generales, presidente, vicepresidente y asambleístas vamos a nosotros elegir a través del voto, pero si se instruye el debate en una normativa electoral, yo hacía referencia al comenzar la entrevista y para terminar de cerrar el círculo, esta tendría que quedar vigente. Entonces hablaríamos que cuando lleguemos a las urnas a elegir subnacionales, gobernadores o bueno, lo que viene a representar el departamento y municipios también deben entrar en esta suerte de debates. Así es. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima instancia de un órgano de poder, que es el órgano electoral. Claro. Una resolución de sala plena es vinculante y es parte de la jurisprudencia electoral, ¿no? Estos fallos en etapa electoral son inimpugnables, a menos que sean lo que va a ocurrir a partir del día miércoles, recursos de impugnación por candidaturas. Pero esta normativa electoral propia del Tribunal Supremo Electoral puede perdurar no solamente en las elecciones generales en razón de los debates presidenciales en sí, sino además puede trascender en los debates subnacionales para los candidatos a gobernadores y desde luego para los candidatos a las alcaldías en el país. Entonces se puede trazar una nueva normativa, un precedente electoral en el cual el escenario de los candidatos esté del lado del pueblo, cerca al pueblo, que sean los electores verdaderamente quienes puedan cuestionar, puedan consultar al candidato, al futuro gobernante, cuál es su plan de gobierno, cuáles son sus alcances, para evitar lo que a veces ocurre en procesos electorales, la demagogia electoral. Qué importante y bueno, es hablar de todo esto. Finalmente vamos a hacer referencia nuevamente al beneficio que tiene el electorado si va a tener este tipo de debates, sobre todo rumbo a unas elecciones generales. ¿Cuál es el beneficio? Haciendo referencia a que no va a incidir mucho en la decisión de voto. Sí, el electorado inicialmente, María René, conoce cuál es el perfil del candidato, ¿no? Porque en un proceso, y lo dispone también el calendario electoral, de propaganda electoral, vemos el mejor perfil de los candidatos presidenciales, pero en un debate vemos cómo, cuando menos, dominan, ¿no?, su programa de gobierno, cómo confrontan las ideas, ¿no? Y a partir de ahí hay que ver qué dominio tienen de la gestión pública, del aparato estatal, ¿no? ¿Y cómo va a normar el tribunal esto? Porque no tenemos cultura de debate. Y hay que entender que es un debate, que es un diálogo y bueno, cuando ya uno debe comenzar a respetar la idea del otro. Una resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral puede normar
administrativamente el debate presidencial. Yeah. Lamentablemente no va a ser obligatorio, no puede un candidato no participar, porque no existe fuerza legal, pero ya con una convocatoria del máximo ente del órgano electoral plurinacional están obligados los candidatos a asistir y generar ese espacio de discusión y debate sobre la confrontación de ideas. Ahora, ese momento de que decidan participar o no participar es un mensaje ya al elector, ¿no? Si es que su propuesta verdaderamente es lo suficientemente óptima para elegirlos como gobernantes o no. Y realmente la decisión la tiene el Tribunal Supremo Electoral, los 7 miembros, para resolver en una resolución de sala plena y convocar al debate presidencial. ¿Y quién va a regular y el momento del debate? Va a ser justamente el propio Tribunal Supremo Electoral. Puede coadyuvar, puede pedir un apoyo técnico operativo, si se quiere, al Ministerio de Comunicación por efectos de transmisión, de organización, pero técnica administrativa y operativamente depende del Tribunal Supremo Electoral. Tiene esas facultades, la ley le permite convocar. Por ello, una de sus resoluciones tiene ese efecto vinculante para que los candidatos puedan asistir a ese escenario. Si deciden no hacerlo, tampoco es sancionable, pero ya es un mensaje al país. Debemos transformar esta ausencia de debate de estos casi 14 años de los últimos procesos electorales. Debe ahora generarse cultura democrática a partir del debate presidencial. Bueno, creo que la última pregunta que estamos esperando todos, ¿y va a poder todavía existir esa suerte de debate organizada por otras instancias? ¿Sí? Y también esto va a poder controlar y regular el tribunal a través de esa resolución. Primero, el debate presidencial, si se quiere, genuino, estaría organizado por el Tribunal Supremo Electoral, por esa instancia. Pero hasta el momento ya hay debates anunciados. Lo ha hecho la CAINCO, lo ha hecho la Confederación de Prensa, la Universidad Mayor de San Andrés también lo ha convocado. Entonces, varias entidades están congregando a los candidatos para que se genere un escenario plural de debate. Pero quien tiene todo el poder legal, constitucional y además legal, bajo la ley del régimen electoral, la 018 del órgano electoral, pero además la ley de agrupaciones políticas, es el Tribunal Supremo Electoral, que puede convocar a los escenarios de debate presidencial de carácter nacional, que puedan ser transmitidos por señal abierta, por el canal estatal, y que todos los bolivianos podamos ver cuando menos una o dos veces a los 7 candidatos que estén pugnando por la presidencia, debatir, confrontar ideas y conocer sus planes de gobierno. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana, por hablar de lo saludable que puede resultar cortar con esta normativa, que vaya a partir del órgano electoral y poder de esa manera llevar adelante un proceso comunicacional político, que es lo que estamos esperando todos los bolivianos y sobre todo el electorado, que es quien va a tener la última palabra. Entendiendo cómo se va a conformar ya la asamblea tras todo lo que estamos conociendo, entonces sería muy saludable. Lo vamos a convocar pronto. Muchísimas gracias. Agradecido, María René, con el saludo a todos. Ha sido un gusto tenerlo en esta mañana. Nos ha acompañado el doctor Israel Quino, constitucionalista, abogado, para hacer referencia a este tema de los debates, pese a que existen ya convocatorias de ciertas instancias para que se conozcan las propuestas de quienes están en carrera. Sería bueno también que el tribunal lance una norma para que garantice este proceso totalmente democrático. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente hacemos una pausa y luego estamos ya con nuestra mesa de diálogo. Como todos los lunes, vamos a abordar de la justicia tras ciertos casos que se han conocido este fin de semana. Vuelve la programación de TVU. Amaneció un nuevo día, abro los ojitos y me alumbra el sol. Sonriendo abrazo a mi familia, desayuno y canto una canción. Buenos días, alegría, mira que ya amaneció. Aléjate de la pereza, siente luz y siembra amor. Buenos días, alegría, mira que ya amaneció. Cada movimiento cuenta, siente luz y siembra amor.
En instantes vuelve la programación de TVU.